Rafael Cardona estuvo el sábado temprano por la mañana allí en el Patio Mariano. ¿Ahí fue la ceremonia? ¿En el Patio Mariano? No, en el Patio Central. Fue en el Patio Central. Bueno, fueron Palacio dos Nacional. ceremonias. Buenas noches. Primero, buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fueron dos ceremonias. Fueron dos ceremonias. Sí. En realidad, tres. Una, cuando llegó el obispo de Roma al Palacio Nacional, fue recibido en el patio de honor, que es el patio por donde entra el presidente y por una deferencia a algún otro jefe de Estado, como fue en este caso. Después hubo una reunión en los salones del Palacio, en concreto en un salón pequeño que se llama Salón Azul, que es un salón cercano al salón de recepciones y al salón de embajadores, donde habitualmente se recibían las cartas credenciales de los representantes de gobiernos extranjeros. Es contiguo a los salones que dan al balcón central de Palacio. Cercano. O sea, entre el despacho presidencial y el salón de embajadores y el de recepciones. Entonces, ese es el famoso Salón Azul, que tiene un enorme candil, una araña de luz muy bonito, y se le llama así porque toda la tapicería es azul. El tapiz, los brocados de las paredes son de madera y en tonos azules como zafiro, como turquesa, una cosa de ese color. Un salón muy pequeño, no es así una cosa faraónica, para usar palabras del Papa, ¿no? Es un salón normal. Y después estuvo la reunión ya en el patio central. El patio central tenía unas gradas que colocaron exactamente igual que cuando hay mensajes presidenciales el 2 de septiembre o cuando fue el mensaje de su inicio de gobierno. Y bueno, ahí junto está la fuente, hicieron los arreglos para que la fuente quedara ahí más o menos sin estorbar demasiado. No le podían quitar, es un poco complicado mover la fuente. Y bueno, ahí fue en donde se hicieron pues ya los honores y los mensajes y todo lo demás. ¿Qué es lo notable de todo esto? Bueno, para mí lo notable de esta reunión me vino a la cabeza, revisando algunos papeles viejos, me encontré con un encabezado de un periódico del siglo XIX. Como todos sabemos, Benito Juárez hizo en México las leyes de reforma que le impidieron a la iglesia en este país una serie de cosas, entre otras el control de la vida social de México, el nacimiento, por ejemplo, del registro civil, del matrimonio civil. Y las leyes de reforma jamás fueron anticlericales. Fueron las leyes más laicas que hemos tenido, si por laicismo se entiende la definición correcta y no la definición que, por cierto, apareció en el discurso presidencial. El presidente dijo que por el laicismo es posible velar por la libertad religiosa, y eso no es el laicismo. El laicismo no vela por la libertad religiosa ni por la dignidad del hombre, no. El laicismo simplemente separa dos ámbitos de acción. El Estado, por una parte, haciendo las cosas que le son propias, y la Iglesia haciendo las suyas. Eso viene desde el Evangelio, y eso lo dijo Jesucristo, eso no es un invento de los comecuras. ¿A quién le debemos pagar impuestos? ¿A Dios o al César? Era la pregunta absolutamente tramposa. Y Jesucristo contestó y dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en ese momento quedaron separadas las áreas de influencia. Pero esa separación pues no funciona en la vida real. Por eso el Papa, después de estar en el Palacio Nacional, se va a la catedral, y en la catedral les dice a sus obispos que se tengan cuidado con los faraones y con el dinero y con la corrupción del mundo y tal y cual. Bueno, pero de vuelta al Palacio Nacional. En ese edificio ha pasado la historia de México toda, completa. Desde antes de que México fuera México, ya en ese suelo había signos de poder. Las nuevas casas de Moctezuma estaban ahí. Entonces, hay un significado histórico profundo
Y ahí vivió el hombre que hizo las leyes de reforma. Y no solamente vivió, ahí murió. Y si uno camina por el interior del palacio, más de unos 160 pasos, llega, atraviesa el patio central y después pasa por el edificio de la tesorería y después llega a un patio que se llama el primer patio Mariano. No se llama Mariano por la devoción a la Virgen María, sino por Mariano Arista, que así se llamaba el señor. Bueno, que dicen que salió tan pobre del gobierno que por esa puerta fue a buscar el Montepío para empeñar el reloj, porque no tenía ni para sobrevivir. Pero ahí hay una estatua, hay una escultura sedente de un señor en bronce que es Juárez. Y Juárez está mirando, nada más le estorba la puerta, pero cuando se abre la puerta, él está mirando la fachada del Sagrario y la Catedral Metropolitana. Y en medio está la calle. Laicamente don Benito mira la catedral y laicamente la catedral se deja mirar por don Benito. La catedral tiene campanas de bronce, pero don Benito está hecho por el bronce y los metales que le quitaron a las tropas del imperio y los fundieron. Fundieron eso, fundieron esquirlas de metralla diversa del sitio de Puebla y con eso un escultor llamado Miguel Noreña hizo esa escultura. Hay una escalera, uno sube por ahí y ahí está el cuarto, la habitación, la casa de don Benito Juárez. Y yo leyendo aquellos papeles de los que te platico, encuentro la cabeza del periódico El Monitor Republicano del 17 de julio de 1872 y advierte al pueblo: Juárez agoniza en Palacio. Y ahí se murió. Hay algunos que dicen que no, que murió en una casa cercana porque lo llevaron a ver a un médico a unas cuantas cuadras de ahí, a una calle de ahí, muy cerca de Santa Teresa, pero finalmente los documentos que yo conozco dicen que el hombre murió después de un tercer ataque de angina de pecho, murió en el Palacio Nacional. Y bueno, la música popular nos dice si Juárez no hubiera muerto, pero da la casualidad de que sí, de que se murió. Aquel día agonizaba en Palacio y ahora terminó la agonía. Terminó la agonía porque el primer papa forzó su recorrido para pasar por el frente del hemiciclo a Juárez. Fue una petición expresa de Juan Pablo II. Este papa entra al Palacio Nacional, quizás en su condición de jefe de Estado que sale de ahí a oficiar una misa. Entonces, otra vez la dualidad en la personalidad de un líder espiritual y religioso y un jefe de Estado, que es el mecanismo genial que ha tenido la Santa Sede para navegar siempre en dos aguas, o como me gusta decir a mí, recordando al poeta Quevedo del Siglo de Oro: nadar sabe mi llama el agua fría. Y entonces nada la llama el agua fría y se va al humo de los altares, después de hablar en el centro del poder republicano de este país. Y yo no digo que eso esté bien o que eso esté mal. Como dijo alguien, ¿quién soy yo para juzgar? Lo único que sé es que Juárez 2 veces agonizó en Palacio y en una de esas 2 ocasiones yo estaba ahí. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Rafael Cardona, la crónica de la presencia papal en Palacio Nacional. Nos vamos a una pausa.